Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro, nueva propuesta de la matriz agropecuaria de 9 de julio y hacia el país. Hoy vamos a hablar de cómo le fue a los contratistas forrajeros en la última campaña, especialmente en lo que tiene que ver 9 de julio, luego de haber tenido un año 2025 cruzado por una inundación. Vamos a volver a una de las notas que en el 2025 dialogábamos con el ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo. Y también recientemente Surcos Consultora emitió un informe sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a cómo está cruzando este mes de enero en cuanto a cultivos. El año 2025 en el partido de 9 de julio estuvo cruzado, como ya lo hemos dicho, por inundaciones. Fueron prácticamente 8 o 9 meses donde la producción agropecuaria estuvo muy golpeada. No solamente los productores, sino también los prestadores de servicios fueron los que de inmediato comenzaron a resentir esta situación. Es el caso de los contratistas forrajeros. Y hoy vamos a compartir el testimonio de Diego Compagnuzzi, contratista forrajero de la localidad de Carlos María Nahón, que recientemente en una jornada convocada por Boglich, concesionario oficial John Deere, reunió a clientes de la marca y allí fue oportuno conocer aspectos de cómo le fue a este contratista como a otros en cuanto a poder prestar servicio durante la campaña 24-25, 25-26. Buen día, ¿cómo anda? Saludos a la audiencia. Sí, estamos acá, está presentando los tractores y bueno, fuimos invitados de la parte forrajera, así que nos acercamos también. Bueno, te escuché ahí cuando charlabas con tus padres un poco cómo fue la campaña del pasto, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar un poquito de cómo se desarrolló esta campaña? Y fue complicada como fue el año en sí, entre la siembra, pasto, todo, ¿no? Hubo momentos que no podíamos llegar a los campos, que se pasaron los pastos, así que un corte menos. Después se pudo llegar, ahora salimos con esto de la seca, no se pudo sembrar por ahí mucha moa, avena, todo eso no se cosa, entonces fue una campaña floja. Un análisis de 2 o 3 mil rollos cada uno menos, más o menos, a comparación de otro año. Mucho dinero perdido. Y mucho dinero, sí. Cuando lo lleva a dinero son las cuotas de un tractor, de una enrolladora. Así que es ahí a donde se nos va a complicar un poco más este año, ¿viste? Ya. Digo, hubo campos que se pudo haber sembrado pasturas o para forraje, pero no se pudo porque no había camino para llegar. Sí, en la zona nuestra internamente se llegó bien todo, pero llegamos a que por ahí en la época de siembra estaban llenos de agua los campos, podía llegar pero no podía sembrar. Y después para más atrás de Nahón directamente no se podía llegar, y campo inundado. Se perdieron muchas pasturas, lo que fue lo que más se está sufriendo ahora, muchas alfalfas nuevas que sembradas, que estaban implantadas, se perdieron por el agua, porque la alfalfa no resiste tanto el agua, así que ahí es donde tenemos una pérdida. Estamos hablando de un 25-30% de cobertura, ¿viste? En lo que es forraje. Y por otro lado, en algún momento te escuché que toda esta situación que se daba de cuestiones de camino, de si llovía o no llovía, hizo que el trabajo de ustedes sea a destajo a la hora de hacer los cortes y enrollados, ¿no? Sí, eso también nos jugó mucho en contra. Hicimos muchos pastos pasados, muchos pastos revolcados, porque no podíamos llegar, entonces se hizo de mala calidad por ahí pasados los pastos, lo que fue el primer corte. Nosotros por general arrancamos fin de septiembre, principio de octubre, no pudimos, nos fuimos a 20-25 días después, que es un corte mal. Entonces eso es lo que nos está faltando acá arriba. Hubo mucho, en la zona mía hubo mucho de trigo, se hizo de trigo, cebada no se hizo casi nada, así que compensamos un poquito por ahí, pero es un rollo de inferior calidad que no sabemos si lo vamos a usar o no. Pero bueno, antes de llegar a hacer uno de soja o una chala de maíz, preferimos hacer más de trigo y no tanto de eso. Finalmente, las expectativas de cara a la próxima campaña de forrajes. Mira, la expectativa, como todo año, como todos queremos, que sean buenas. Dependemos mucho del clima, dependemos mucho de otros factores que
que se desocupen más campo ganadero para que el agrícola se pueda hacer rollo. Esa realidad, ahora se ocupó mucho campo agrícola para la hacienda. Pero bueno, vamos a ver que sea buena y esperar que sea buena. Desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visítanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355 55 78 47, Los Toldos. En Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados, extrusados y concentrados con calidad y consistencia. Brindamos un servicio integral en nutrición que responde a las necesidades del productor, mejorando su rentabilidad. Desarrollamos productos para bovinos de carne y leche, animales de granja e insumos agroindustriales. Llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Ceres, pasión y tecnología en nutrición animal. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! Hace 20 años viniste a la primera Expo Agro. Viste crecer a tus rindes, a tu empresa, a tu familia. Del 10 al 13 de marzo, viví un nuevo capítulo en Expo Agro edición YPF Agro, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. La capital nacional de los agronegocios te espera. ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez. Siempre. DAR Bienestar Animal. Brindamos soluciones para la producción ganadera, vacuna y porcina. Representantes de las marcas líderes del sector: Provimi, Thermoplast, Genox, Magapor, 3K Pig, Weisur y toda la línea de probióticos de Abiotech para una óptima salud intestinal. DAR Bienestar Animal, 9 de julio, ruta 5, kilómetro 261 y medio, y en Bolívar, avenida Calfucurá, 2050. El ingeniero agrónomo Aníbal Pordomingo, desde el INTA Anguil, estuvo durante el año 2025 en varias oportunidades, el 9 de julio, en Cabaña La Coincidencia de Agropecuaria Vidal. Allí el agrónomo del INTA Anguil está llevando adelante toda una investigación, además de acompañar a esta empresa agropecuaria en materia de producción ganadera. Con Pordomingo hablamos 3 pilares para producir genética de la raza Alimangus, y este fue el diálogo que mantuvimos a mediados del año pasado con Aníbal Pordomingo. La coincidencia, como Cabaña en particular, pero también las otras, como la blanqueada, han decidido hacer selección, hacer mejora genética de la raza Alimangus basada en 3 pilares. Uno tiene que ver con, por supuesto, calidad de carne, rendimiento carnicero, que es ese rendimiento carnicero, más carne en animales que realmente pueden ofrecer mayor producción y con eficiencia, es el primer pilar de la raza Alimangus en esta cabaña.
El otro, y tan relevante como ese, es el que tiene que ver con, lógicamente, la reproducción y los atributos de longevidad y de productividad de la vaca, que si bien todas las razas lo buscan, tiene que ser siempre un pilar relevante. Y el tercero es el de la eficiencia de conversión, o sea, encontrar aquellos individuos que, además de ser longevos, reproductivamente fértiles, precoces, que tengan un buen rendimiento carnicero y un buen rendimiento al gancho, prometan carne de calidad, que además lo hagan eso con alta eficiencia, que es lo más difícil, combinar todo para que no haya conflicto de estas directrices, de estas vertientes, y que todas vayan en paralelo. Para encontrar esos animales que tengan alta eficiencia, esto se lo estudia en forma indirecta a través de lo que se llama el consumo residual, o detectar aquellos animales que, para un cierto aumento de peso que estén logrando en un corral, un determinado aumento de peso, por ejemplo 1 kilo por día, sean más eficientes, o sea, coman menos que otros para hacer ese mismo kilo por día. ¿Y por qué consumo residual o residual de consumo? Que en el fondo es un diferencial, es un valor negativo, digamos, el que estamos buscando. Es que si en promedio todos hacen 10-1 y hay un animal que hace 8-1, esa conversión quiere decir que tiene un -2. Entonces ese sería el animal eficiente en este caso. Encontrar eso implica que tal vez estamos con la oportunidad de seleccionar sin traccionar hacia mayor peso adulto, mayor magrura, que es lo que sí haríamos si seleccionáramos simplemente por ganancia de peso, ¿no? O directamente por conversión de alimento a kilo de carne, y no a través de este indicador indirecto que, como usa en el cálculo otros atributos, como es el peso metabólico, incorpora el aumento de peso dentro de la ecuación, en fin, de cálculo del residual, hace que podamos hablar de un indicador de conversión sin arrastrar estos otros factores que tal vez serían indeseables, como la magrura o el aumento en el tamaño biotipo o el aumento del frame. ¿Y qué datos ya empiezan a obtener en la coincidencia? Lo último que se ha incorporado tiene que ver con ecografía de carcasa, ¿no? Claro, sistemáticamente se empezó desde hace 3 años y ahora ya es rutina. Primero, hacer un filtrado de los animales desde el punto de vista fenotípico, por observación de aquellos animalitos, terneros, terneras, que son más prometedores, que desde el punto de vista de la observación fenotípica de los que saben, consideran que ya prometen buena conformación, prometen más carne. Luego de eso se empieza con las ecografías de carcasa, o sea, al año ya se empieza a mirar cómo es el área de bife, cómo es el espesor de grasa que van teniendo. Como todos están en condiciones similares en alimentación, en manejo, y hasta son próximos en edad, cuando uno está evaluando camadas, recordemos que acá se produce por embriones, o sea, se produce por fertilización in vitro o in vivo de óvulos seleccionados con semen también seleccionado de toros también elegidos por estos caracteres. Entonces son embriones instalados en vacas receptoras y gestados por vacas receptoras. Sabemos entonces quién es el padre y quién es la madre de cada uno de esos embriones, y podemos tener alguna presunción del tipo de desarrollo o característica que va a tener. Por eso que al año ya se empiezan con las ecografías de carcasa, empezar a mirar esa musculatura a través del área de ojo de bife, que es lo que promete rendimiento en carne. Es el gran indicador, el área de bife asociado al peso vivo o al peso de carcasa, eso se llama índice de musculatura. Y además, cómo viene el engrasamiento. La idea es que encontrar aquellos animales de tamaño moderado, que tengan buena musculatura, pero también tengan habilidad de engrasamiento. Eso es lo que le da la diferencia al Limangus respecto de otras razas continentales, por ejemplo el Limousin o el Charolais, o sea, buscar animales que tengan aptitud de engrasamiento temprano, como para producir un novillo pesado, pero que tenga buena terminación de cobertura, y además exprese también tempranamente ese carácter que hoy es más valorado que en otras épocas, que es el marmoreo, o sea, llegar a los mínimos de marmoreo deseables para competir en los mercados que también quieren comprar marmoreo. Y Limangus está logrando esas cosas. O sea, aquí en la coincidencia, en los primeros años, los animales eran más erráticos en estos atributos, o sea, algunos muy parecidos de afuera eran más dispersos o diferentes del lado de adentro. Y ahora ya lleva 3-4 años de selección de estos embriones
que bueno, algunos de ellos ya son toros padres, productores de semen, y otras hembras ya son donantes incluso. Y bueno, hay mayor homogeneidad, o sea, no solamente, repito, del lado de afuera, en lo que hace a la vista de los animales, sino en la homogeneidad de lo que prometen de adentro, ¿no? De lo que hace a la carne y a la calidad de esa carne. Como conclusión, ¿qué deja esto? En primer lugar, que hay un gran camino para recorrer en esto de seleccionar mirando a los animales a través de las ecografías, a través de la carcasa. Aprendemos que todavía hay mucho para crecer en cantidad de carne por animal nacido, en eficiencia en rendimiento carnicero. Aunque el Limangus ya se instala dentro de los tipos raciales que más carne cortan por res, o sea que mayor rendimiento tienen, igual adentro de la raza hay para seguir creciendo sin cambiar el biotipo, o sea, sin necesariamente que se agrande el tipo de animal, que es lo que se está buscando. Se busca que el animal no cambie el biotipo, la hembra sea una hembra eventualmente reproductiva prácticamente en cualquier ambiente, en ambientes templados, y que ofrezca la mayor cantidad de carne posible y rápidamente con buenos niveles de grasa. En la coincidencia eso ha ido creciendo, han crecido los áreas de bife en ese sentido. En cuanto a la misma edad, los terneros y novillitos o toritos que vemos hoy ya tienen mayor tamaño del lado de adentro, del lado de abajo del cuero, que lo que tenían los primeros. Los engrasamientos son más homogéneos, y en las hembras lo mismo. Y lo interesante es también que acá se han evaluado por este atributo ya más de 300 hembras, o sea, es frecuente hablar de RFI en los toros, pero es menos frecuente hablar de hembras. Y lo valioso de este proyecto es que está evaluando a ambos, a reproductores machos, o aquellos que prometen ser buenos toros, y además las hembras, para generar hembras que puedan ser también carniceras y de buena oferta de carne, a su descendencia, lógicamente, y también prometedoras de óvulos, y van a ser eventualmente donantes, ¿no? Desde 1964 llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visítanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355 55 78 47, Los Toldos. En Ceres Agropecuaria elaboramos alimentos balanceados, extrusados y concentrados con calidad y consistencia. Brindamos un servicio integral en nutrición que responde a las necesidades del productor, mejorando su rentabilidad. Desarrollamos productos para bovinos de carne y leche, animales de granja e insumos agroindustriales. Llegamos a tu campo en cada rincón de la provincia de Buenos Aires. Ceres, pasión y tecnología en nutrición animal. Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! ¿Por qué seguir insistiendo con lo mismo si podés pasarte al número 1? Los herbicidas y todo lo que apliques funciona mucho mejor si el auxiliar de aplicación es Fulltech. Pasate al número 1. Spraytech. Una vez. Siempre.
Dar bienestar animal. Brindamos soluciones para la producción ganadera, vacuna y porcina. Representantes de las marcas líderes del sector: Provimi, Thermoplast, Genox, Magapor, 3K Pig, Weisur y toda la línea de probióticos de Abiotech para una óptima salud intestinal. Dar bienestar animal. 9 de julio, ruta 5, kilómetro 261,5 y en Bolívar, avenida Calfucurá, 2050. Un reciente informe elaborado por Surcos Consultora dio a conocer cuál es la situación que se da en el partido del 9 de julio, luego que, como bien dijéramos en bloques anteriores, lo que sufrió 9 de julio, la inundación a lo largo y ancho de todo el distrito. Hoy, si vemos, pareciera que no hubo inundación debido a la necesidad imperiosa que hay de lluvias para el partido de 9 de julio, y así lo están evidenciando los cultivos agrícolas en el partido de 9 de julio. El informe da dos aspectos. Por un lado, la oferta hídrica que tiene el suelo en el 9 de julio, pero por otro lado habla de cuál es el estrés térmico que están sufriendo los cultivos. El diálogo lo mantuvimos con la ingeniera agrónoma Silvina Mari de Surcos Consultora, que nos detalla cuál es la situación y que, de seguir así, cuánto va a impactar finalmente allá en abril-mayo en los rindes finales. Sí, el clima parece que nos está jugando como una buena pasada, no una mala, una buena pasada. Hoy aflojó un poco la intensidad de la radiación, pero bueno, precipitaciones en la cercanía importantes no tenemos pronóstico. En función de esta situación de estrés, y que además se viene repitiendo campaña tras campaña, no sería solamente esta campaña, que además parece hasta algo irónico pasar de un exceso de humedad tal como el que vivimos todo otoño, invierno e inicio de primavera, a pasar a un momento de estrés hídrico tan marcado. Parece hasta una ironía del destino, pero bueno, es lo que nos viene pasando. Bueno, un poco como repitiendo esta situación de estrés abiótico, es decir, producido por el ambiente y no por insectos, malezas o enfermedades, es que empezamos a tratar de tener un tipo de medición o de manejo, de por lo menos entender lo que nos ocurre y en qué momento nos ocurre. Y bueno, y es a partir de ahí que junto a la asociación APSE, de la cual formamos parte, y dentro de APSE puntualmente de la red de Conbio, que es la red que tiene que ver con manejo de bioestimulantes y bioactivadores, bueno, pusimos un poquito la mente a pensar. Y bueno, en este momento estamos con mediciones de nivel de humedad en suelo. Tomamos muchos sistemas que son gratuitos, son sistemas de Instituto de Clima y Suelo, digamos, sistemas que están abiertos para que todo el mundo pueda consultarlo, donde nos indican los milímetros que tenemos hasta los 2 metros de profundidad en suelo en forma orientativa para cada uno de los partidos. Y le sumamos a eso los indicadores de estrés abiótico de DPV, que es el déficit de presión de vapor. Lo que nos está indicando es cuánta humedad nos está requiriendo la atmósfera a nuestro cultivo. Como nuestra atmósfera está seca, lo que hace es tomar humedad de lo que tiene humedad, que hoy por hoy es el cultivo. Hay dos partes divididas del partido 9 de julio, sur y norte, y qué contraste, ¿no? Exacto, el sur, el cual fue uno de los más castigados por el exceso hídrico, hoy es uno de los más castigados por el déficit hídrico, es el que está registrando las menores precipitaciones en los últimos 20 o 30 días. El sector norte está con algún tipo de mejora, pero sigue en estrés, pero claramente siempre la ruta 5 es como que divide dos realidades del partido muy contrastantes, ¿no? La del sur versus la del norte. En ambas situaciones la capacidad de acumulación de agua es baja. Nosotros tenemos que ver que una soja en este estadio, como el que estamos acá atrás nuestro, que es un inicio de floración, es una soja tardía esta, estamos consumiendo entre 4 y 5 milímetros por día de agua. Si los mapas nos estaban indicando que para el día 20 teníamos entre 20 y 40, teníamos una semana de agua antes de entrar a estrés. Así que estamos cumpliendo ahora ese momento crítico y entrando a una semana de ola de calor sin agua en suelo. El agua que el cultivo le puede entregar a la atmósfera sale del suelo. Inclusive se puede ver el poco maíz temprano que se pudo sembrar, y a la vera de la ruta provincial 65 en el sur hay maíces
temprano que ya están empezando a entregarse por esta limitante? Exacto, sí, las hojas basales del maíz, que son aquellas que hoy por hoy no están cumpliendo con ningún rol fisiológico o que tenga que ver con la generación de rendimiento, son las que el cultivo en primera instancia entrega, es la parte de la fábrica que no sirve, entonces el cultivo es la que rápidamente entrega y removiliza sustancias de esas hojas y de los tallos a las partes que están demandando, que es la que vamos a obtener rendimiento, ¿no? Que es la espiga. Es parte de la fisiología natural del maíz, es lo que ocurre naturalmente, pero cuando a fin de enero, inicio de febrero, las lluvias como ahora nos están siendo un poco esquivas, es lo que vemos. Normalmente el cultivo se protege tratando de sacar todo aquello que no está sirviendo. Bien. Habla el informe de un estrés térmico que están sufriendo los cultivos. Exacto, sí, el estrés abiótico se mide tanto por lumínico, térmico, hídrico, normalmente están los tres en conjunto. La ola de calor lo que expresa es una alta temperatura, alta radiación y unas bajas precipitaciones, así que tenemos los tres trabajando a la vez en forma negativa con nuestros cultivos y estamos utilizando este índice DPV, este monitor de DPV, en este caso junto con la asociación APSE y la empresa Corteva, estamos teniendo la posibilidad de acceder al monitor de DPV, que es un semáforo que nos indica si estamos en verde, amarillo o rojo. Y la duración del amarillo o rojo es lo que nos está marcando si nuestro estrés es más marcado o menos marcado. Hoy por hoy estamos con un suelo con baja recarga hídrica hasta los 2 metros y entrando en una semana donde los semáforos nos están marcando de amarillo a rojo en un momento en que el cultivo está entrando en periodo crítico, porque lo importante es que ese semáforo se ubique en verde dentro del periodo crítico. Estamos entrando a un periodo crítico en soja, en un semáforo amarillo o rojo. ¿Cuánto tiempo pueden soportar esta situación, días, semanas, los cultivos en el partido de Chile? No, claramente el cultivo va a quedar en pie, digamos, por más que tengamos de acá adelante una semana con poca perspectiva de precipitaciones, altas temperaturas, baja acumulación en cultivo, va a quedar en pie, pero claramente estamos entrando a periodo crítico sin agua, o sea que nosotros vamos a estar bajando el rendimiento potencial de la zona, eso es claro, o sea, nosotros no vamos a ver la pérdida del cultivo como lote entero, pero sí lo que vamos a cosechar en mayo va a tener un menor potencial. Bien amigos, este fue nuestro Somos Agros del día de hoy. Como siempre decimos, nos pueden encontrar a través de nuestras plataformas SumaPlay, a través del canal de YouTube. La plataforma Flow, canal 519, todos los viernes, 11 de la mañana. Y los días sábados, 11 de la mañana, en Ver TV desde Venado Tuerto y hacia el sur de la provincia de Santa Fe. Allí nos pueden encontrar y gracias por semana a semana estar ahí.